Con nuestros invitados, el señor Iván Hidalgo, presidente del Consejo Directivo de Juntos, y hablamos de la eficiencia para poder presentar un balance cuantitativo de Juntos. La eficiencia a la hora de la medición en cómo saber si se está cumpliendo con los requisitos que se tiene para recibir el subsidio. Sí, déjeme indicar que acompañamos en el pésame a las familias de estos hijos del pueblo que han dado su vida por la democracia. En ese sentido, retomando la conversación, indicábamos que había dos aspectos que había que medir. En el ámbito de Juntos, los padres de nuestros niños, que son los beneficiarios, 1.014.000 niños beneficiarios, no tienen ni 4 grados de educación, o sea, la primaria, ni siquiera la primaria completa. Y eso hay que entender, ¿no? Entonces, ¿cómo hace Juntos, cómo contribuye Juntos a este tema de capital humano, de que tengan igualdad de oportunidades hacia adelante los niños en el ámbito rural, donde hay exclusión social? Pues contribuyendo, porque Juntos le indica a la madre, al madre y al padre, que vaya todos los días a la escuela y cada mes al centro de salud. Entonces, el niño va asistiendo a la escuela. Mire el resultado. Y no nosotros, Banco Mundial, la evaluación de hace muy pocos meses. El Banco Mundial indica, de manera muy concreta, que cuando los niños empezaron en Juntos, había un 62% de matrícula escolar en el ámbito rural. Ahora está elevado a 97%. Es decir, niñas y niños van en el momento adecuado, se matriculan y asisten a la escuela. ¿Estamos hablando de qué edades? Hasta los 14 años, correcto, que es donde el ingreso del programa Juntos. Y un 80% ya están asistiendo a la educación secundaria a los niños que corresponden. Eso es fundamental, entendiendo que los padres de ellos no tuvieron ni 4 grados. ¿Qué significa? Que en el largo plazo son niños que van a tener educación. Pero la educación no es insuficiente si no están bien nutridos. Sí, porque si no está bien nutrido no va a aprender lo que se enseña en clase. Ni siquiera el mínimo de capacidad lectora, que es otro de los indicadores. Exactamente. Entonces es una tarea compleja, multidimensional. ¿Y qué es lo que se hace desde ese punto de vista? Pues los ámbitos que tiene que ver el trabajo contra la desnutrición crónica infantil. Es un tema que los 200 soles, el subsidio para aquellas familias en extrema pobreza que no tienen para la canasta nutricional, estos 200 soles contribuye para que se alimenten bien. ¿Qué hacen las madres? Van comprando alimentos para los niños en esa edad. Otro elemento que tiene que ver es el mejoramiento de la vivienda, tener la cocina mejorada, ¿no es cierto?, para que saque el humo de la vivienda, para que existan menores infecciones respiratorias, la letrina a 15 metros para que los vectores no contribuyan a las infecciones diarreicas. ¿Por qué? Porque es la manera moderna y científica de entender la desnutrición. Son múltiples factores. Un niño que tiene 3 veces una infección cae en desnutrición inmediatamente. O sea, hay que buscar todas aquellas condicionantes para atacar. Ese ha sido el éxito de todos. ¿No? Y hablo de todos porque es un trabajo de gobierno nacional, regional, local y comunidad. El tema de Juntos también, sí. Sabemos que, por ejemplo, tienen su tarjeta Visa el día de hoy. Ya tienen el beneficio de contar con una tarjeta Visa, ya a través de los giros que se hacen, entiendo, el Banco de la Nación. Vamos a también cederle la palabra un ratito al señor Arnillas y luego seguimos con ese tema de Juntos. Y hablamos de Juntos porque, señor Arnillas, es una estrategia que ambos candidatos han señalado que mantendrán, además que hay compromisos para ello y seguramente buscando formas de implementarlo. Y bueno, y esperemos que así sea y que el desarrollo llegue cada día para más peruanos de manera equitativa. Yo quisiera preguntarle a usted por el caso de Ayacucho concreto, que también lidera todavía los rankings de pobreza en el Perú. ¿Qué ejemplos podemos dar aquí de los esfuerzos que se han hecho para mejorar la situación? Permítame subrayar algunas de las cosas que ha dicho Iván, porque son parte de una estrategia concertada que ha sido ratificada para ambas candidaturas. No solamente pueden tener una tarjeta Visa, digamos, para citarte, ¿no es cierto?, sino que es una herramienta clave para una estrategia de microfinanzas que puede efectivamente mejorar las oportunidades de empleo e ingreso de esa población. Por ejemplo, la agricultura familiar, de la que viven muchos peruanos en la zona rural. Y en esa línea, uno de los compromisos que está ahí planteado es lo que nosotros llamamos la capitalización de la pequeña producción rural. Porque esas familias que son y vienen de un segmento de extrema pobreza en el país, ¿no es cierto?, tienen posibilidades de capitalizarse. Es impresionante cómo cambian sus condiciones de vida cuando uno logra introducir riego tecnificado, por ejemplo. Y entonces pasas a tener una cierta seguridad hídrica, digo yo, ¿no es cierto? Porque hay una inseguridad cuando no tienes cómo dotarte de agua y eso se convierte, ¿no?, alfalfa, ¿no?, pastos mejorados para
animales domésticos, la vaquita. Claro, es toda una cadena. Esa cadena es la que se está empezando a generar. Entonces, Juntos nos ha generado ya una plataforma. Sobre esa plataforma hay una estrategia de desarrollo rural concertada con ambas candidaturas. ¿Algún momento, quizá algunas de las quejas o denuncias, digamos algunas quejas que nunca faltan en el Perú, era porque, digamos, no se tenía un orden de las personas que realmente, a las que debía llegar ese subsidio, ¿no? Que había cierto desorden en el caso del censo que se dio o en el caso de tenerlos debidamente empadronados? ¿Este sistema ha funcionado, sin embargo, se mejoró? El tema clave ahí es el tema del acceso a la identidad. Una cosa que está caminando en el país. DNI, los niños exactamente, pero todavía tenemos un retraso en la asignación de DNIs en zonas rurales. O sea, RENIEC ha avanzado mucho, pero en el ámbito de Juntos también se ha avanzado, pero todavía nos falta un segmento importante de nuestras niñas y niños Ahora con DNI. Cuénteme cómo es la experiencia en Ayacucho. Para citar alguno de los departamentos, Huancavelica, podríamos hablar también de Huancavelica. No, es que Ayacucho me parece un caso muy interesante porque Ayacucho es uno de los departamentos líderes en algo que compartimos como interés y como valoración con Iván, que es lo que se ha llamado la estrategia Crecer, que es un ámbito de cooperación y de coordinación interinstitucional. Y efectivamente se ha logrado en Ayacucho mejoras significativas. Para que tengamos una idea, en pobreza monetaria, en el caso de Ayacucho estábamos en 66% en el año 2004, ¿no? Y en este momento estamos en 56%. Ayacucho ha bajado 10 puntos, ¿no?, los niveles de pobreza en la región. Pero ojo, hay otros indicadores que se están moviendo en el ámbito regional que tienen que ver con, por ejemplo, los temas de desnutrición crónica o de anemia. Y eso nos parece que son puntos sustantivos. En Ayacucho hay lo que se llama la Agenda Wari, que es uno de los temas de preocupación en la región y que es la base del proceso de concertación de su plan de desarrollo concertado. ¿En qué va a consistir esta Agenda Wari? ¿En qué consiste esta agenda? Y seguramente, así como Juntos, si es un tema tan atractivo y tan eficiente, también tendrá que ser mantenido, Es ¿no? una agenda integral de desarrollo regional que incorpora todas las dimensiones, la social, la económica, la ambiental y obviamente la institucional. Y la idea justamente en la región es cómo en torno a esta Agenda Wari se fija un conjunto de metas para los próximos 4 años. Las actuales autoridades regionales están suscribiendo compromisos y están empezando el proceso de presupuesto participativo, que es un tema clave de este momento en el proceso de formulación del presupuesto, ¿no? El presupuesto general de la República. Así es. Muy bien, seguiremos luego con el señor Arnillas y estábamos hablando de las tarjetas Visa que ya tendrían, porque probablemente estas personas que son los beneficiarios tienen su tarjetita a través de la cual se desplazan para poder hacer las operaciones. Entiendo que el Banco de la Nación, hay lugares donde únicamente e históricamente y probablemente recientemente tengan su agencia del Banco de la Nación, que es la única con la que cuentan. Así es. El Banco de la Nación, en los lugares que nosotros trabajamos, en 14 regiones, en 646 distritos y en 29.976 centros poblados y caseríos, tiene oferta de agencia en 179 puntos. Y trabajamos en 300 puntos de pago con el camión transportador. Donde no está la agencia, va el camión transportador hasta donde el ancho de la pista del acceso pueda dar, y también con banca móvil y todo el elemento que con el Banco de la Nación trabajamos. Ahora, ¿qué otro beneficio le da a estas personas? Por ejemplo, tener un crédito, un préstamo, no sé, ¿de qué otra manera se les puede beneficiar? El hecho que esto empezó como un piloto en 2 distritos, uno en Cusco, Coporaque, ¿no?, y uno en Apurímac, en Andahuaylas, de tal manera que ahí se vio cómo es que las madres percibían la educación financiera en función de sus necesidades. Y fue exitoso. Eso se hizo con el Instituto de Estudios Peruanos, se hizo con Agro Rural, con Secretaría, o sea, un trabajo en conjunto, de tal manera que se percibió que las madres manejaban sus riesgos con el ahorro. Y ya no guardaban su platita, porque toda madre ahorra debajo del colchón, ¿no? Toda madre ahorra, por más que esté en extrema pobreza, sino que ahora percibían que en el banco era mejor y manejaban sus riesgos. Es decir, ante una eventualidad de una enfermedad, ya no sacrificaban sus animales, que es su único capital en esas zonas, y lo malbarateaban, sino que podían manejar de mejor manera sus riesgos. Primer elemento. Luego vino el emprendimiento. Son 7.000 casos extraordinarios de emprendimiento. ¿En qué zonas? Bueno, en todo el ámbito del programa. Casos
Por ejemplo, en Huánuco, donde antes le pagaban 10 centavos el kilo de papa, se juntaron y con el ahorro entre todas empezaron a comprar semilla de fresa, por el cual le pagaban 1 sol el kilo. Luego descubrieron que llevando al mercado también existía el producto mermelada de fresa y ahora se han juntado y han el emprendimiento y hacen mermelada de fresa. Están cambiando la industrialización de sus... Porque ahora son mujeres no solamente con documento de identidad, ejerciendo plena ciudadanía, sino son bancarizadas. Y eso permite, es el primer paso, el ahorro al microfinanciamiento, porque es así como las comisiones financieras o las comisiones bancarias que son tan pesadas, tan antipáticas, que nadie nos gusta, pero que lamentablemente son parte del sistema. ¿Cómo se maneja acá? Mire, no ha habido subsidio del Estado acá. Son bancos privados, no voy a decir los nombres evidentemente, pero que han apostado por personas en extrema pobreza. Y por si acaso no es que le descuenten de la cuenta del banco, no. ¿Pero en qué? Pero hay que tener cuidado. ¿En qué? No es este gasto de consumo, no. En lo que decía Federico, en temas de aplicación tecnológica. Son paquetes tecnológicos nacionales con los cuales se tienen 2 objetivos a ser exitosos. Primero, que elevan la productividad de lo que tienen. Entonces, con la semilla mejorada, la alfalfa pues crece 3 veces. El riego tecnificado. El riego tecnificado, que justamente es lo que... Y por otro elemento, eso es lo que los independiza de la lluvia, y el otro elemento, contribuye al cambio climático que afecta a los más pobres y les da la independencia del clima respecto al agua. Y eso es lo más importante. Por lo tanto, elevan su productividad de lo que tienen. Pero lo ideal sería terminar un poco en la asesoría o poder, digamos, ayudarlos en conceptos como consorciarse, que seguramente les va a llevar hacia adelante. Vamos ahora a conversar un poco con el señor Arnillas, que me comentaba también que tenía... hay tantas experiencias seguramente que usted conoce positivas a lo largo del trabajo, como es presidir la mesa de concertación, pero también mucho por hacer, ¿no? Sí, hay varios desafíos, pero rematemos este punto que estaba planteando. El riego tecnificado, por ejemplo... y con toda la cadena, porque... ¿A qué zonas falta todavía? Si uno mira la experiencia de un distrito como Catca en Cusco, ¿no es cierto? En la parte más alta lo que se han hecho son reservorios, no monstruosos, sino lo suficiente, ¿no es cierto?, como para garantizar agua por varios meses adicionales. Eso ha mejorado el clima en la zona. Son tecnologías baratas, con financiamiento del gobierno local. Ese tipo de intervenciones no olvidemos que la agricultura es probablemente en las zonas rurales del país. Mire, ¿no? Es el desafío más complicado que tenemos, no solamente como país, es un tema internacional. Hoy en día se está hablando de la inseguridad alimentaria como el gran desafío global. El alza de los precios de los alimentos a nivel internacional. Mundial, ¿no? No es por supuesto. Pero entonces, ¿cómo lo enfrentamos como país? Entonces, si uno tiene un buen manejo de agua en la cabecera de la cuenca, si uno potencia con riego tecnificado la producción, la productividad del pequeño productor rural, estamos hablando de 800.000, 900.000 familias en el país que son pequeños productores. Si promovemos el asociativismo, está la experiencia de los cafetaleros, por ejemplo, la experiencia del banano orgánico, está la experiencia de hierbas medicinales, formas de asociativismo. El cacao también. Del cacao, por supuesto. Es una experiencia maravillosa, ¿no? De la cual yo lo invito a seguir hablando de estos temas tras la pausa.